Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más con los heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una alegría tenerles aquí viendo este video. Y muchas veces a todos nos ha pasado de que nos asustamos. Cosas nos asustan, nos dan miedo, y justamente esta charla es sobre eso. ¿Cómo hacer para que no nos espanten las cosas? Y para eso tenemos la alegría de tener aquí con nosotros al hermano Iván, que nos va a explicar un poquito sobre cómo evitar ese miedo, ese susto. Así que con ustedes el hermano Iván. Salve María, hermano Iván. Salve María, hermano Juan Andrés. Qué alegría estar nuevamente aquí con usted y con todos nuestros amigos que nos siguen a través del canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Como dice el hermano Juan Andrés, justamente el tema de la charla de hoy es 5 consejos para que nada te espante. Pero esta charla vamos a intentar que no la hagamos nosotros, que la haga el Espíritu Santo, que Él sea el que inspire para el bien de todos nosotros lo que tenemos que decir en esta charla. Entonces, si le parece, iniciamos rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo creo que, como decía el hermano Juan Andrés, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos situaciones por las cuales nos espantan algunas cosas. Puede ser que a algunos les espante de pequeño la oscuridad. Pónganos ahí en comentarios, por ejemplo, ¿quién le tiene miedo a la oscuridad o le tenía un gran miedo cuando eran pequeños? Muchas veces eso se puede dar por simplemente algo psicológico, ¿verdad? De lo desconocido. O también muchas veces se puede dar por una influencia del maligno. Pero para otros les da miedo, vieron una película de terror, entonces les da miedo que le aparezca alguien en el espejo, en el baño, o que, qué sé yo, que le jalen los pies en la noche. Pongan ahí ustedes en comentarios qué es lo que les espanta en su vida. O sea, que si es perder todo el dinero que tienen en las cuentas, si es tener una enfermedad, si es, qué sé yo, que la gente se burle de ustedes. Cada uno tiene como esos miedos bien arraigados en nuestra alma, en nuestro día a día. Y entonces justamente lo que queremos aquí es ver qué nos puede espantar y cómo hacer para que no nos espante. Habíamos hecho hace ya un tiempo una charla sobre esta oración de Santa Teresa tan linda que se llama Nada te turbe. Pueden buscarlo en caso no la hayan visto aquí en el canal, y la menciono porque justamente tiene mucho que ver, es como una continuación de esa charla, porque veíamos entonces que hay cosas que nos turban, como cosas de orden temporal, de orden corporal, por ejemplo, las enfermedades, en fin, la muerte de algún familiar, de algún ser muy próximo, pero también tenemos aquellas cosas que nos pueden asustar, que nos pueden turbar, que nos pueden espantar en el orden espiritual. Y si ya la muerte de un familiar, si ya una enfermedad, si ya ciertas circunstancias nos pueden tomar por entero, llevarnos a una aflicción extrema, a un estrés, sobre todo cuando eso nos alcanza a nuestro espíritu, a nuestra alma, es mucho más fuerte, porque los sufrimientos del alma son mucho más fuertes que los sufrimientos del cuerpo. Entonces justamente lo que queremos ver ahora son estas 5 causas que pueden hacer que nuestro espíritu sea asustado, sea espantado. Entonces, si quiere, hermano Juan Andrés, compartimos pantalla y entramos directamente en el tema. ¿Ante qué se puede espantar el ser humano? Y justamente son las causas de orden espiritual. Primero, las tentaciones. Vamos a ver, pero muchas veces las personas se dejan tomar completamente por las tentaciones y tienen un pavor de
existir, de estar en el mundo por el hecho de ser tentado. Después, la posesión diabólica. Es algo que solo a veces cuando lo mencionamos la persona dice, no hablen de eso. Pero es importante saberlo, porque hoy en día es más común de lo que uno se imagina y muchas veces no se sabe, la persona no tiene cómo discernir si alguien cercano tiene una posesión, que a veces no se manifiesta de una manera así escandalosa, pero o si uno mismo pues puede tener una obsesión diabólica, una posesión diabólica. Pero no es para tener miedo porque nosotros estamos con Dios, que ¿quién puede contra Dios? Estamos con los ángeles, estamos con la Virgen Santísima. Entonces es bueno conocer nuestra fe, conocer las realidades que pueden pasar sin tener miedo. Después el pecado. El pecado también muchas veces espanta porque caemos en el pecado y nos damos cuenta de que realmente somos unos miserables y a veces nos podemos hasta desanimar y es justamente lo que nos puede pasar. Los escrúpulos de conciencia. ¿Cuánta gente se enferma por los escrúpulos? Porque no tiene una conciencia bien formada y porque comienza a ver pecado donde no lo hay o comienza a ver gravedad donde es algo pues leve, algo insignificante. Y después el misterio de la divina predestinación, el gran misterio. ¿Me salvaré? El día en que yo me muera, ¿iré al cielo o iré al infierno? Y eso a mucha gente le tormenta. Pero vamos a ver cómo a la luz de la fe, a la luz de la misericordia de Dios, todo eso tiene una explicación, todo eso tiene también una confianza que tenemos que tener en nuestro Salvador. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que es nuestro primer tema, las tentaciones. Claro que de cada uno de estos temas que acabamos de enumerar podríamos hacer charlas y charlas, pero es interesante verlos como un conjunto porque justamente son esas cosas que nos pueden hacer parar en nuestra vida espiritual y nos pueden bloquear nuestro convivio con Dios si nosotros nos dejamos tomar por ellas y no sabemos cómo actuar frente a ellas. Entonces justamente las tentaciones, ¿qué son las tentaciones? Son una solicitación al mal, o sea, a cometer un pecado, muy sencillo. Cualquier circunstancia que yo me siento movido a hacer algo malo, a hacer algo pecaminoso, es una tentación. Procede casi siempre de uno de los tres grandes enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Ya vamos a ver cada uno de esos. Otras veces también procede de una permisión divina para nuestro mayor bien. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Incluso cuando nosotros lo vemos como algo negativo, Dios lo permite para nuestro bien. Y vamos a ver ahora el mundo. ¿Qué es el mundo cuando hablamos en vida espiritual? El mundo se define como un ambiente anticristiano, superficial y frívolo, que se respira entre la gente que vive completamente olvidada de Dios. O sea, puede ser una persona católica, bautizada, que va a misa todos los domingos, pero está sumergida en el mundanismo. ¿Cómo? Un ambiente superficial, frívolo, una persona que no se preocupa por su vida espiritual. Llega tarde a misa, antes de que el padre dé la bendición ya se está yendo, solo va para cumplir o se queda en la parte de afuera conversando, viendo el celular. No, yo voy a misa todos los domingos, pero prácticamente es como que no fuera. O en cierto sentido hasta peor, porque un gran irrespeto a nuestro Señor. No es que estoy diciendo que esas personas dejen de ir, por el contrario. Tienen que pasar a vivir su fe de una manera más seria, de una manera más comprometida. Entonces es un ambiente frívolo que se respira entre la gente que vive completamente olvidada de Dios. No, pero yo me acuerdo de Dios, sí, yo sé que Dios existe, pero vivo como si Dios no existiera. Las personas que son ateas prácticas, o sea, que viven como si Dios no existiera, por más que creen, se saben el credo de memoria y todo, esas personas son mundanas, porque acaban haciendo su fin en esta tierra, no en la eternidad. Otra característica, su vida son las diversiones, las fiestas, los placeres. Entonces acaban haciendo de todo eso su fin, divertirse, festejar, placeres. Entonces no es ya
Bueno, yo me puedo divertir, claro que sí, no hay ningún problema. Yo puedo ir con mis hijos, qué sé yo, a un parque, jugar, claro, evidentemente, puedo jugar algún deporte que me divierte y me siento contento, pero no puedo hacer de eso mi fin, no puedo hacer de eso mi fin nunca. Entonces, es algo que tenemos que pensar, ¿a qué le estoy poniendo mi fin? ¿Será que yo toda la semana estoy pensando en la diversión que voy a tener el fin de semana y eso es lo que me motiva a terminar la semana? ¿O a mí me motiva mi encuentro con Dios en la Eucaristía? ¿A mí me motiva un momento espiritual que voy a tener o un rosario o qué sé yo? No. ¿Qué es lo que me está motivando a mí? Y así voy a poder saber si las tentaciones me están agarrando del lado del mundo, me están agarrando del lado de la carne, ¿de qué? El mundo exalta la riqueza, la violencia, el fraude y el engaño. O sea, los bienes materiales son mi fin. Consecuentemente, la persona que pone su fin en las cosas materiales va a acabar siendo violento con los demás, no va a tener paciencia, no va a querer celar por el bien espiritual del otro. Por lo contrario, todo mundo es una amenaza para mi riqueza. Mi compañero de trabajo es una amenaza, entonces yo voy a ser violento, porque él en realidad lo que quiere es quitarme mi puesto. Él quiere agarrar el puesto más alto en vez de yo. Entonces, y comenzamos a vivir en una especie de, qué sé yo, que nos están persiguiendo. El fraude y el engaño. Entonces, yo soy capaz, como mi finalidad son las riquezas materiales, mi finalidad es justamente el fraude, el engaño. Voy a hacer todo lo que sea, aunque sean mentiras, aunque sean fraudes en el trabajo, en los negocios, para yo conseguir mis objetivos. También en el mundo se burla de la vida de piedad, de la delicadeza de conciencia en los negocios, de la sumisión y obediencia en la juventud. Entonces, es muy típico de una persona mundana que por más que sea católica, se burle de la piedad de los demás. ¡Ay! Ahí viene ese beato, ahí viene esa beata, esa rata de sacristía, esa cucaracha de iglesia. Ese típico comentario que podemos escuchar en un ambiente familiar, en un ambiente entre amigos, es de un mundano. Y esas personas, obviamente, que tienen su finalidad en la tierra, no se van a ir al cielo, no van para arriba. Y no pueden tampoco quedarse en esta tierra. ¿Para dónde van esas personas? Entonces, las personas también se burlan de los que son honestos en los negocios. Ay, es que este es un tonto, no se la sabe, este es un bobo, no va a llegar a nada en la vida. Y también se burlan de los jóvenes que son sumisos a sus padres, que son obedientes, que cumplen los mandamientos, que no hacen locuras. Todo eso, hay que ser un joven normal. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en ambientes familiares, incluso en nuestras vocaciones? Es que yo quiero que seas un joven normal. No, tampoco que te vayas a perder en los peores vicios, pero normal, que estás en el mundo, no, tampoco sos un santulón allá, pues, que impecable, no, normal. Te caes, te levantás, haces cosas malas, cosas buenas. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son mis convicciones? Yo tengo la convicción de que prefiero morir antes que pecar. Si yo tengo esa convicción, no puedo estar en ese medio término, no puedo ser, mi objetivo es llegar al más alto grado de santidad. Yo quiero ser un santo de altar. Y justamente es lo que nos enseña un santo impresionante, que es San Ignacio de Loyola. Él, cuando estaba en esa indecisión, que si era santo o no era santo, él dijo en un momento, recibió una gracia, dijo, yo quiero ser santo. Inmediatamente se rajó la pared, el muro del castillo donde él estaba, porque fue un tal acto de virtud que expulsó los demonios y se rajó, y hasta hoy en día se ve en el castillo de Loyola esa rajadura de esa convicción de ser santo. Y solo llega a ser santo el que tiene esa convicción, el que desea, a pesar de la debilidad y todo, le pide a Dios que lo haga santo, porque no es la persona la que se va a hacer santa, es Dios que le va a hacer santo.
El otro enemigo, ¿cuál es? El demonio. Justamente el oficio propio del demonio es tentar, digamos, así como el oficio de un zapatero es hacer zapatos y de un cocinero es cocinar, el demonio justamente su oficio es ser tentador. El demonio, como todos saben, era el ángel más bello, el ángel más perfecto, más alto en el orden de la creación, pero él se comparó a Dios. Él, por su orgullo, por su soberbia, quiso destronar, un acto de locura orgullosa, destronar a Dios. Y ahí fue que se levantó San Miguel Arcángel y todos los ángeles que hoy en día, digamos, son ángeles del bien, ángeles santos, y dijeron, Quisut Deus, ¿quién como Dios? Y entonces ahí el demonio es lanzado al infierno junto a todos aquellos ángeles que siguieron al demonio y pues justamente desde entonces su oficio es tentar y hacer que las personas se condenen. El demonio conoce bien nuestra naturaleza inclinada al pecado y tiene medios poderosos para agitarla. Él no perdió la naturaleza angélica. Él tiene una inteligencia sobrehumana, mucho más que la nuestra. Entonces, él sabe intuir muchas cosas nuestras. Él no puede ver nuestro interior como solo Dios puede verlo. Hoy mismo, como muchos santos, por un don divino, pueden ver el alma de las personas. Pero él tiene como que una especie de intuición. Hay gente que es muy intuitiva y que solo ven algo y ya perciben, pues él mucho más porque es un ángel caído. Entonces, él sabe en qué cojeamos, sabe qué nos cuesta más y es por ahí, por ejemplo, podemos decir ese vicio capital que nosotros tenemos por el que él nos va a querer llevar hacia el infierno. Él incita el orgullo, el principio de todos los males. Y ahí vamos a ver cómo nuestra lucha en todo es justamente el hecho de ser orgullosos o ser humildes. La persona que cede al orgullo va por el camino de la perdición. La persona que se esfuerza por ser humilde, por más que a veces, se le sale algún orgullo, alguna soberbia, pero la persona pide perdón y está en esa lucha contra el orgullo, esa persona va para adelante. Pero si nosotros dejamos que el orgullo nos domine y nos vamos haciendo soberbios, ahí tenemos el principio de todos los males. Y el demonio sabe incentivar al orgullo como incentivó a Eva, a Adán y de ahí pues el pecado original también. ¿Cómo sabemos que es el demonio el que nos está tentando? Cuando es repentina, violenta y tenaz la tentación. No se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que puede producirla. Pone profunda turbación en el alma o sugiere el deseo de cosas espectaculares que no tienen proporción con la realidad. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos, qué sé yo, intentando dormirnos en la noche o estamos descansando en un momento y de repente se nos viene una idea que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que yo he estado haciendo en mi día? Yo he estado trabajando, yo he estado con mis hijos, yo he estado con mis amigos, haciendo cosas que nada malas y de repente una tentación de algo espantoso. Entonces, ¿eso qué es? Es una acción del demonio. Cuando no tiene nada que ver, es una acción del demonio. Cuando yo estoy metido en un ambiente mundano y me viene una tentación del mundo, es el mundo. No necesita el demonio hacer nada porque ya el mundo nos va jalando. Pero cuando nos vienen esas tentaciones repentinamente y cosas también a veces que puede pasar, lo que se llaman sueños de ojos abiertos, que es que la persona comienza a imaginarse, qué sé yo, la persona cree que canta bien, por ejemplo. Entonces alguien le dijo, ay, qué bien que cantas. Entonces ya la persona en la noche se le había olvidado eso y de repente, fulano me dijo que canto bien. Es que sí, si yo fuera a tal show que hacen concursos para cantar, yo creo que yo ganaría. Sí, eso en mi país. Pero después puedo ir al concurso mundial, seguro que yo gano. No, es que me van a aclamar pobre Pavarotti. Y yo ya estoy haciéndome toda una idea de que voy a ser el mejor cantante del mundo y realmente quien le dijo que cantaba bien era la abuelita porque tenía pena pues del nieto que lo vio medio triste. Y entonces todo eso son justamente tentaciones directamente del demonio, cosas que no tienen que ver
nada con nuestra realidad. O sea, como yo que medio canto y se me salen los gallos de repente, voy a ser el mejor cantante del mundo. Pasamos. La propia carne. ¿Qué es la propia carne? Es justamente la concupiscencia, que es esa ley que después del pecado original nos jala hacia las cosas más bajas. Muchas veces es lo que dice San Pablo, ¿no? La ley del espíritu y la ley de la carne. Es todo aquello que me jala hacia las cosas inferiores, hacia las cosas menos elevadas, hacia las cosas sensuales, carnales, materiales y podemos decir hasta animalescas que puede tener el hombre. Y la carne viene del pecado, o sea, justamente es un fruto del pecado original, entonces viene del pecado, y también inclina al pecado, porque constantemente la carne nos está ofreciendo frutos prohibidos, así como también fue una tentación en ese sentido para Eva. Nos está ofreciendo cosas que no son lícitas, que podrían ser buenas en una circunstancia, pero no en todas. Entonces, por ejemplo, pues el pecado de impureza. El pecado de impureza es algo que, digamos, la procreación es algo querida por Dios dentro del matrimonio, obviamente con pureza de intención, con castidad, pero cuando la persona ya pasa a querer hacer eso siempre y fuera del matrimonio y qué sé yo, ver cosas que le alimenten eso, ahí es justamente un pecado de la carne. Pero no solo eso, es la gula, es todo aquello que nos lleva hacia las cosas más bajas. Por ejemplo, a hablar de cosas, qué sé yo, inmorales, cosas prosaicas, cosas que no elevan nuestro espíritu. Es todo aquello que, por así decir, me jala hacia abajo. ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, estoy con un estado de espíritu muy bueno, estoy queriendo avanzar en mi vida espiritual, pero me junto con amigos que son chabacanes, que solo hablan de cosas malas, de cosas tontas, de chistes vulgares, y yo salgo de ahí con un montón de tentaciones de la carne, de ya se me olvidó que yo quería ser ese gran santo, que yo quería ser esa persona de bien. Entonces, eso justamente son las tentaciones de la carne. Y las tentaciones también nos vienen por una permisión divina. Dios no tienta jamás a nadie incitándole al mal, o sea, no es Dios que nos va a tentar nunca directamente. Pero Dios permite que seamos tentados por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos, para ganar méritos justamente para la vida sobrenatural. Muchas veces se ha dado que santos quieren ir pronto al cielo para estar con Dios. Bueno, yo creo que muchas personas les gustaría estar con Dios, otros dicen, no, yo quiero, pero no ahorita, yo amo mucho a Dios, quiero estar con Él toda la eternidad, pero más adelante, y cuando tenga ya unos 90, 100 años, que no me lleve ahorita. Pero hay muchos santos, muchas personas de bien, de virtud, que quieren estar cuanto antes con Dios. Y Dios les dice, no, ahorita no tienes suficientes méritos. Yo quiero darte un cielo mucho mayor. Yo quiero darte el más alto grado de visión beatífica, de paraíso, de dones celestiales. Ahorita estás con las manos vacías. Entonces tenemos que justamente pasar por esta prueba para ganarnos el cielo. Y vemos que Dios jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Entonces Dios permite la tentación, pero al mismo tiempo Dios nos conoce más que nadie, más que nosotros mismos, y Él sabe, hasta aquí puedo permitir que el demonio, que la carne, que el mundo lo tiente. Ahora, consejos para vencer las tentaciones. Es muy importante. Sobre todo, prevenir la tentación. Vigilancia y oración. Vigilad y orad para no caer en tentación, dijo nuestro Señor en el huerto a los apóstoles. Es muy importante y nosotros muchas veces le damos mucha importancia a la oración y está bien porque es lo que nos fortalece, pero no le damos tanta importancia a la vigilancia. No tenemos frente a nuestros ojos, no tenemos frente en nuestra conciencia de que somos débiles. Somos seres muy débiles. Por más que nosotros sintamos, no, es que ya hice este paso espiritual, yo siento que ya mi voluntad está mucho más robusta, me voy a exponer a eso. Lo peor que podemos hacer.
tenemos que saber que somos débiles, somos frágiles, somos miserables. Y por eso mismo, ser vigilante, no ponernos en ocasión de tentación. Si yo sé que pasando por ahí voy a tener una tentación, no es que solo vamos a llegar a que voy a huir de las ocasiones próximas de pecado ya en cuanto a pecado mortal, es que yo voy a huir de las ocasiones de pecado venial y voy a huir también de las ocasiones de tentaciones. Obviamente muchas veces las tentaciones son inevitables, pero hay tentaciones que sí se puede huir uno. Entonces, justamente en ese caso es que yo tengo que huir. Cuando yo sé que estando frente a tal persona le voy a responder de una manera, de una manera bruta, de una manera irrespetuosa, entonces en ese momento yo voy a huir. Yo voy a venir cuando esa persona esté tranquila, con un buen carácter. Pero cuando yo veo que él está enfadado, voy a huir mejor. Porque si yo sé que no puedo, que va a ser una ocasión de tentación, mejor no voy a aparecer para tampoco gritarle y hacer peor la cosa. Y así mil cosas. Después, obviamente, volviendo, la oración es indispensable, pero ya hemos hecho muchos programas sobre la oración y siempre vamos a caer que para poder subir en la vida espiritual y para poder perseverar en el bien, la oración, porque la oración es lo que le da fuerza al alma, es lo que alimenta al alma, como pues nuestra comida diaria es la que nos mantiene con salud y con bien. Debemos luchar contra la tentación, haciendo lo contrario de lo que nos sugiere. O sea, si hay una tentación tengo una tentación de pereza, tengo tentación de no levantarme hoy por la mañana y sonó el despertador y no voy al trabajo, qué sé yo, no voy al colegio. Tengo esa tentación, lo primero que tengo que hacer es combatirla, saltar de la cama, arreglar la cama, ver de todas las maneras para no volver a la cama, meterme en la ducha con agua fría. O sea, tengo que enfrentar la tentación. Pero en algunas ocasiones, solamente en dos tipos de tentaciones, es que nosotros no tenemos que enfrentarla, sino tenemos que huir. Es diferente. Enfrentar, reaccionar, luchar contra es una cosa y otra cosa es huir. Pero entonces somos unos cobardes. No, es que simplemente en esos casos que son las tentaciones contra la pureza y contra la fe, ahí debemos hacer que nuestra mente se distraiga. ¿Por qué? Porque en el caso de la fe, pues son cosas que nosotros no vemos, sino que creemos con todo nuestro espíritu. Pero que cuando hay tentaciones, se nos ofusca esa sensibilidad en creer en las cosas que hemos adquirido pues a lo largo, tanto por el bautismo como por nuestro catecismo, por nuestra formación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pensar en otra cosa. Si el demonio me dice, mira, eso de que el Dios es un nitrino está medio raro. Yo creo que eso es un invento. Pues, ¿acaso son politeístas? 3 dioses, ¿no? No, son 3. Si yo me pongo a dialogar con el demonio, él es más astuto. Entonces, en ese momento de la tentación, yo tengo que huir, pensar en otra cosa. Y cuando la tentación ya se fue, yo puedo estudiar algo para reforzar mi fe, ¿verdad? Pero no ir directo. Y después, contra la pureza, lo mismo. Nosotros tenemos tanta, nuestra concupiscencia, la carne, nos lleva tanto hacia eso, que igual el demonio nos va enroscando y lo mejor también es pensar en otra cosa. Podemos tener varios temas para pensar cuando nos venga una tentación contra la pureza. Nos viene un pensamiento impuro, algo sensual. Yo puedo ponerme a pensar, a ver, ¿cuál es la capital de tal país? ¿Dónde quiero hacer el próximo viaje? Cualquier cosa, ¿verdad? No tengo ni que pensar en cosas súper elevadas, tienen que ser cosas rápidas, que yo tengo, ¿a qué horas tengo que ir al médico? Después tengo que tal cosa, pensar, para distraernos y que se vaya la tentación. Bueno, y ahora pasamos al segundo punto de nuestra charla, que es justamente la posesión diabólica. Como decíamos al inicio, al hablar de eso no nos tiene que entrar ningún miedo, porque si estamos con Dios, nada puede el demonio contra nosotros. ¿Y qué es en sí la posesión diabólica? A veces el demonio despliega todo su poder infernal, llegando con la permisión de Dios, siempre es porque Dios lo permite,
hasta la obsesión y la posesión corporal de sus víctimas. Pero ya vamos a ver por qué se da eso. La diferencia sustancial entre obsesión y posesión diabólica consiste en que mientras en la obsesión la acción demoníaca es externa a la persona que la padece, o sea, la persona comienza a ser molestada por el demonio por fuera, externamente se le aparece, lo asusta, qué sé yo, eso que decimos, le jala los pies o se manifiesta de alguna manera con una llama de fuego, en fin, hay diferentes formas que él usa. Eso es una obsesión diabólica, o sea, la persona como que está obsesionada con el demonio, pero no es por algo psicológico, no es por algo psiquiátrico, sino es el demonio que molesta a la persona porque la persona le ha dado ciertas permisiones al demonio. Y la posesión es diferente, porque en la posesión el demonio entra realmente dentro del cuerpo de la víctima. O sea, ahí el demonio ya controla a la persona, controla el cuerpo, nunca el alma. Ni en el caso de las peores personas, el demonio va a poder nunca hacer nada al alma de la persona, porque la persona sigue teniendo libre albedrío, sigue teniendo libertad, pero el demonio controla su cuerpo y le hace hacer cosas que tal vez su voluntad no quisiera. Pero en la mayoría de los casos, la posesión se da cuando la persona ya le abre su alma al demonio. Y vamos a ver ahorita, la existencia de la posesión diabólica es un hecho que pertenece al depósito de la fe. O sea, muchos, incluso dentro de la iglesia, se escucha de vez en cuando, o por ahí, ciertos sacerdotes que dicen, no, la posesión diabólica, eso es rarísimo, y acá nunca se da, o se ha dado pocas veces en la historia. Eso es raro, no. Siempre son casos de epilepsia, gente con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos. Hay que mandarlos al psiquiatra o al psicólogo. Nada de darle bendiciones ni exorcismo. No. ¿Cuántas veces se escucha eso? ¿Cuántas, incluso diócesis que tendrían que tener por el derecho canónico al menos un exorcista, no se tiene? ¿Por qué? Porque no, eso es todo cuento. Y esa es la mayor batalla, la mayor victoria del demonio, creer que él no puede hacer estos males. En los evangelios aparecen no uno, sino varios casos de posesión diabólica, siendo precisamente una de las características de la misión divina de Cristo el imperio que ejerce sobre los demonios, a los que ordenaba abandonar de las personas poseídas. Entonces, decir que las posesiones no existen es negar las Sagradas Escrituras, negar que lo que hacía nuestro Señor era todo un show y que realmente era gente epiléptica y que Él le decía demonio porque en esa época era una creencia. Es completamente blasfemo decir eso. Como dice el padre Antonio Royo Marín en su Teología de la Perfección Cristiana, no se puede, sin manifiesta temeridad y probablemente sin verdadera herejía, negar el hecho real de la posesión diabólica. Entonces, para que nos quede claro, es algo del depósito de la fe, o sea, algo que se tiene que creer que el demonio hace esto, que posee a personas y también atormenta a personas por la obsesión diabólica. Hay dos momentos distintos en la posesión para que nosotros tengamos ese discernimiento. Primero es los momentos de crisis, con afecciones violentas del mal, donde el demonio se presenta con toda claridad a través de actos, palabras, convulsiones, blasfemias, impiedades, etc. O sea, son esos momentos en que se escuchan gritos, de que la persona comienza a revolcarse o que la persona comienza a hablar cosas raras, comienza a hablar con voces extrañas, comienza a decir cosas contra Dios o ve una imagen religiosa y se comienza a contorcer. Eso hay que tener, o sea, si vemos eso, es que la persona realmente está poseída. Y son esos momentos de crisis. Pero hay otros momentos de calma, donde la persona parece estar completamente bien. En este momento, la presencia del maligno se manifiesta a través de los síntomas de una enfermedad crónica que rebasa la ciencia médica y resiste los remedios curativos. ¿Cuántas veces
llegan casos a los sacerdotes de personas que tienen una enfermedad inexplicable. Ha ido a todos los médicos y nada, no le dan vuelta a la enfermedad, no saben qué es, no saben qué le está pasando y que son unas marcas en la espalda, que son unas fiebres que se le bajan y se le sube y son cosas inexplicables. ¿Qué puede ser muchas veces eso? Justamente una posesión diabólica. El demonio que está atormentando el cuerpo de esa persona para hacerle mal. Entonces también, ojo en esos momentos de calma y de esas crisis inexplicables en el cuerpo de las personas. También cuidado de caer en lo contrario, ¿verdad? Porque puede ser que la persona realmente tiene una enfermedad y simplemente es que no se le ha encontrado el médico y va a un otro médico y ya se le encuentra. Entonces tampoco que a la primera, ay, estoy poseído por el demonio porque estoy con unos estornudos y no me paran. No, tranquilo, no es así, ¿verdad? Todo con equilibrio, todo con equilibrio. Algunas notas que muestran el estado de posesión. Hablar lenguas desconocidas por el poseído o entender perfectamente al que las habla. Entonces una persona que nunca en su vida ha escuchado el mandarín o nunca ha hablado mandarín y de repente comienza a hablar con un chino. ¿Y qué es eso? Y la persona no es que sea un santo cura de Ars, un santo padre Pío de Pietrelcina, entonces está medio raro porque o es un don de lengua de glosolaria o puede haber algo raro. Descubrir cosas que están ocultas o a mucha distancia. Entonces la persona está así y de repente comienza a hablar de cosas que están lejos y que nadie sabe. ¿Y cómo este hombre sabe? Entonces, eso también, muchos santos tienen esos dones, pero se diferencia porque la persona está en un camino de santidad y de virtud. Cuando la persona no está en un camino de santidad y virtud y ve esas cosas, ahí, ojo. El uso de fuerzas notablemente superiores a las naturales del sujeto. Quieren agarrarlo, la persona está furiosa y ni entre 6 personas consiguen detenerlo. Un caso justamente de una muestra de posesión diabólica. Aversión a la presencia de los lugares sagrados y de objetos religiosos o sacramentales. Entonces, ciertas personas que tienen aversión a ir a la iglesia, que uno de todas las formas les dice, vamos a la iglesia, vamos a rezar, y la persona, no, yo no quiero ir. Y uno ve que hay cierta incomodidad, que no es simplemente que no quiero ir porque quiero ir a la playa, no, sino que es, hay un nerviosismo. Cuidado, esa aversión a los lugares sagrados, a un crucifijo, a una imagen religiosa, a un sacramental, a un agua bendita, por ejemplo. Le echan agua bendita y la persona siente algo raro. Cuidado, muchas veces se da que se va a bendecir una casa y cuando el padre está aspergiendo con agua bendita exorcizada, la persona siente algo. Cuidado, puede ser una posesión o una obsesión diabólica. Pero eso no tiene que llenarnos, como dijimos, de miedo. Por el contrario, nos tiene que mover a buscar el auxilio de Dios. Dios puede hacer de todo para librarnos de una posesión. Causas de la posesión. Cuando un pecador ofrece su persona al diablo o le abre ventanas, atención, a través de cultos o juegos esotéricos. Cuidado con juegos de Charlie, cuidado con juegos de la Ouija, cuidado con juegos de cosas esotéricas, cuidado con cultos de leer manos, de leer cartas, de bolita de cristal, eso no son cuentos. Mucha gente, más de lo que uno se imagina, hace esas cosas. Y después, ay padre, es que estoy con unas perturbaciones, veo cosas raras. Le estamos abriendo justamente esas ventanas al demonio y el demonio se aprovecha de esas ventanas y de esas puertas abiertas. Hermano Iván, perdone que le interrumpa, por pero me gustaría agregar ahí en esas ventanas también películas de terror, que no es propiamente un juego, pero usted no tiene ninguna necesidad de ver esas, más que de terror propiamente demoníacas, ¿no? Sí. Que creo que también hacen parte de esas ventanas, como que no tener cuidado con eso y tener un gustito por eso también. Exacto, tal cual, hermano Juan Andrés, es así, porque cuando la persona ve una película, ahí ya no necesita la imaginación, ya es completamente, la persona tiene frente a sí
toda la representación de cosas malignas, de eso que dice usted, de películas de miedo, de asesinatos, de todas esas cosas, que muchas veces entran también cosas diabólicas, o la persona que tiene ese morbo de ver películas de exorcismos y de todo eso, y de ver cosas del demonio y de vampiros y de todo eso, son puertas que yo le estoy abriendo al demonio. Entonces sí, muy bien que lo diga, porque justamente eso no lo tenía, y es un punto que hoy en día las personas después están con esa psicosis de que ven cosas feas, y todo eso es porque le abrieron su alma al demonio. Y otra cosa, además de los juegos y cultos esotéricos, es muchas veces se da por prácticas de religiones orientales, como el yoga, el reiki. Incluso el padre Jonás hizo un podcast sobre eso, que pueden verlo, pueden buscar aquí en el canal, sobre cómo el yoga, el reiki, todas esas religiones orientales abren ventanas y puertas al demonio para que entre, para que posea a personas, para que los perturbe. Entonces, no vamos a entrar mucho en ese tema. El que quiera saber más sobre el tema, vean el podcast de justamente sobre el yoga y el reiki, que está en el canal del Salvador, de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Y después, otra causa de la posesión es por el castigo de ciertos pecados. Muchas veces la persona comete pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, y la persona no se enmienda, sino que la persona se va haciendo justamente connatural al pecado, connatural a las cosas feas. Y, por ejemplo, esos asesinos en serie, esas personas que ya no tienen ningún escrúpulo en matar, es que ya la persona se vició de esos pecados y le abrió su alma al demonio para las peores cosas. Entonces, Dios muchas veces permite que el demonio entre por un castigo. Obviamente, siempre que Dios busca un castigo es para salvar el alma, porque muchas veces la persona, al sentir toda esa perturbación de estar poseído por el demonio, ahí es que la persona busca ayuda y sale de esa vida de pecado. Entonces, no solo en el caso del asesino en serie, se puede dar también en muchos otros tipos de pecado. Cuando la persona se vicia en un pecado y no busca enmendarse. Otra causa de la posesión es para purificar un alma santa, por designio de la divina providencia. Entonces, son extremos. O la persona que abre su alma al demonio, o puede darse, no es que siempre se da, y mucho menos, son casos muy, muy particulares, en el cual Dios permite que santos, personas muy virtuosas, queden poseídas por el demonio, para que el demonio les haga de las suyas y la persona pueda purificarse más. Entonces, como dijimos, la voluntad nunca puede estar dominada por el demonio. Siempre vamos a tener libre albedrío, siempre nuestra libertad la vamos a tener intacta. Pero acuérdense que el pecador se vuelve esclavo del propio pecado. Entre más pecamos, nos vamos haciendo más débil. Pero en estos casos en que la persona es santa, es virtuosa, no le ha abierto puertas del alma al demonio, hace todo lo que la iglesia manda, y de repente esa persona queda poseída por el demonio, es porque justamente Dios quiere humillar a la persona, que la persona sea más humilde, que la persona sea más pura, que la persona se ponga completamente en las manos de Dios. Y se ha dado con muchos santos, especialmente santos muy místicos, que Dios ha permitido que el demonio haga de las suyas para justamente tener más virtud, y para que esa persona, con sus actos de santidad, con sus actos de penitencia, llegue a pisar la cabeza del demonio y así vencer completamente al demonio. Ahora pasamos a los remedios contra la posesión. ¿Cuáles son esos remedios? Primero, la confesión sacramental frecuente. No hay mayor exorcismo que una buena confesión. ¿Cuántas veces la persona está perturbada, se siente mal, está preocupada, no entiende por qué, se siente mal en todos los sentidos? Y la persona se confiesa, por más que puede ser que incluso la persona no tiene una falta grave, no está en pecado mortal, pero
la persona se humilla ante Dios y reconoce sus faltas, aunque sean veniales, ya eso, solo el abrirse hacia un sacerdote, hacia Dios, humillarse, reconocer nuestras faltas, eso ya hace con que los demonios salgan corriendo, porque el demonio no aguanta la humildad, el demonio no aguanta el pedido de perdón, el demonio tiene pavor a que nosotros perdonemos y pidamos perdón. Es más, dicen que el mayor exorcismo el mayor exorcismo de la historia se dio cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso el demonio no lo aguanta. Eso fue como una especie de demonios fuera de la faz de la tierra. Obviamente, a medida que los hombres iban pecando de nuevo, iban permitiendo que los demonios volvieran. Pero justamente la confesión frecuente es lo que más nos va a ayudar a expulsar los demonios de nuestra vida. La Sagrada Comunión frecuente. Qué mayor alimento que tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra alma, Él que se hace presente realmente en la Sagrada Eucaristía y que lo podemos recibir todos los días, incluso 2 veces al día. Y si nosotros aprovechamos eso, obviamente tal vez no todos pueden hacerlo 2 veces al día, como en el caso de nosotros religiosos que tenemos misa en la mañana, misa en la tarde y comulgamos, hacemos todo lo posible por comulgar incluso 2 veces, que lo permite el Código de Derecho Canónico actual, pero buscamos ir a misa todos los días, buscamos, si no es todos los días, por lo menos los jueves y los domingos, o intento cada vez más alimentarme de la Eucaristía. Todo eso va fortaleciendo mi alma y eso va haciendo que el demonio no entre y que el demonio, si por alguna razón entró y yo ya me confesé y todavía estoy con perturbaciones, la comunión frecuente va a hacer que se vaya. Otra cosa, la oración y el ayuno. Las penitencias espantan al demonio. El demonio no le gusta que la persona haga sacrificios. Él quiere que nosotros tengamos una vida completamente relajada, que nosotros nos demos al mundo, nos demos a los placeres. Ahí él va entrando. Pero si nosotros somos ascéticos, si nosotros hacemos ciertas penitencias que nos cuesten, que realmente uno siente que por ahí yo le estoy ofreciendo algo a Dios, el demonio huye de nosotros. Y la oración, bueno. Los sacramentales también, especialmente el agua bendita exorcizada, el demonio le tiene un gran pavor. Incluso hace poco hemos hecho unos programas sobre los sacramentales, sobre el agua bendita, sobre el aceite bendito. Entonces quien quiera saber más de eso puede verlo ahí. La Santa Cruz, su sola vista ahuyenta a los demonios. La cruz es el símbolo por excelencia que derrotó al demonio. La cruz fue lo que le robó al demonio el mundo. Entonces, nuestro Señor, al conquistar con su cruz nuestras almas, entonces es la mayor arma también para destruir al demonio. Las reliquias de los santos, pues son esos fragmentos de tela o pedazos también incluso de cuerpo de los santos, reliquias directas o indirectas, que también el demonio justamente le tiene miedo porque fueron personas débiles que lo vencieron. Los santos nombres de Jesús y de María, eso bueno, se ve muchísimo en los exorcismos o en momentos de manifestación del demonio que no aguantan esos 2 nombres benditos. Y después propiamente el remedio, digamos, cuando ya son casos así más realmente fuertes, que se da a través de los exorcismos, que son oraciones oficiales de la iglesia, que tienen que ser autorizadas por un obispo, digamos, si es el exorcista principal de la diócesis o algún exorcista autorizado, no necesita permiso, pero si es un sacerdote que no es el exorcista, necesita un permiso especial del obispo. Justamente que tiene que tener mucho discernimiento, tiene que saber cómo luchar con el demonio sin que el demonio lo engañe, etc. Entonces, pero también están, además de los exorcismos, las oraciones de liberación, que eso sí todos los sacerdotes pueden hacerlo. Son oraciones pidiendo a Dios que libere al alma de esas perturbaciones. Vamos al tercer punto, no se preocupen que estos van a ser más cortos, que es el pecado. Yo creo que no necesitamos hablar tanto sobre el pecado porque todo el mundo lo vive todos los días. El justo peca 7 veces al día. Imagínense nosotros que no somos justos, ya sabemos bastante de pecado. Entonces,
Pero hemos de conservar la paz interior ante el pecado cometido. O sea, yo peco, ¿me debo espantar o qué tengo que hacer? La turbación, la pérdida de la paz, nada tienen que ver con el verdadero arrepentimiento. Por el contrario, yo tengo que tener siempre confianza. Recordemos que cuando nosotros pecamos, lo primero que quiere el demonio, además de que ofendamos a Dios, es que nosotros perdamos el ánimo, que nosotros perdamos la confianza en la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros caímos, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos a nosotros mismos diciendo, realmente ese soy yo soy un pecador. Si no es por la fuerza de Dios y si no es por que Dios me salve, yo soy eso, soy lo peor que hay. Pero no desanimar nunca. Yo confío en la misericordia de Dios y como el hijo pródigo me voy a volver a la casa del Padre y lo voy a abrazar y le voy a pedir perdón. La inquietud y la turbación después del pecado tienen su raíz en el orgullo. Vamos a ver cómo todo siempre vuelve al orgullo. Entonces, ¿qué hace sentir humillado al comprobar la propia miseria? Entonces, no tenemos que dejar al orgullo que eche raíces, incluso cuando pecamos. Entonces, esas personas que pecan, no, es que yo no tengo solución porque yo soy el último de los hombres y que soy el más miserable. Eso es orgullo. Es porque yo no estoy reconociendo que Dios realmente puede más que yo. Entonces, no dejarnos dominar por el orgullo cuando pecamos, cuando tenemos la desgracia de pecar. Y el arrepentimiento ha de ser rápido y profundo por la ofensa inferida a Dios. Entonces yo pequé, dije lo que no debería decir a una persona. Estoy discutiendo, es que usted es un animal. Y le grita y le dice de todo lo que se va a morir. Desánimo, ¿eso es lo que tengo que hacer? No, por el contrario, inmediatamente pasó, me doy cuenta que hice algo que no debía. Perdón, Señor, perdón, te ofendí. Y si es un pecado mortal, inmediatamente buscar la confesión. Pero si no, ya en el momento, si yo no tengo el Padre ahí a la mano, yo voy a hacer un acto de contrición perfecta, ofendí a Dios con esto, propongo nunca más pecar. Y si ofendí a alguien, pues pedirle perdón, dependiendo del caso, obviamente. Al mismo tiempo, ha de ser sereno y tranquilo, y hasta lleno de gozo, al comprobar una vez más la propia abyección y la misericordia de Dios. Entonces, yo tengo que llegar a ese punto de cada vez que peco, que es lo que hacían los santos. Obviamente ellos pecados eran mínimos o eran imperfecciones. Ellos agradecían a Dios y aprovechaban esas faltas para humillarse más y decir, no, es que eso soy yo. Eso es lo que yo tengo para dar. Entonces, y voy a confiar más en Dios porque Él va a ser mío, Él va a hacer la obra. Como decía San Pablo, que Él se enorgullecía en saber que era miserable, en saber que era débil, porque en la debilidad es que justamente se manifiesta la misericordia de Dios. Incluso debemos aprovecharnos de nuestras propias faltas y pecados para nuestro adelantamiento en la vida espiritual. Y miren esta frase de San Alfonso María de Ligorio, que es de San Francisco de Sales, que dice, es mejor el pecado acompañado de humildad que la inocencia acompañada de soberbia. Guarden eso, es mejor el pecado acompañado de humildad que la inocencia acompañada de soberbia. Es una persona que se reconoce pecadora, pero que es humilde y sabe que necesita a Dios y le pide auxilio con serenidad, con tranquilidad, es mucho mejor que una persona que no cae en cosas malas, tan malas que pierde la gracia de Dios, pero que se cree el sacrosanto, se cree el ser superior, que ve a los otros con desprecio, estos pobres pecadores. Como es el caso, recordemos, de aquel publicano y del fariseo, que el fariseo decía, os doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese. Ese estaba mucho peor, y nuestro Señor lo explica, que el publicano que se estaba dando golpes en el pecho, estaba arrepentido, estaba mucho más cerca del reino de los cielos que aquel fariseo que era orgulloso. Después, los escrúpulos de conciencia. Eso es algo que mina muchísimo la vida espiritual. Los escrúpulos de conciencia son tipo de conciencia que se deja vencer
por razones fútiles y sin consistencia alguna, por cosas que no tienen mucho sentido. La conciencia escrupulosa puede definirse como aquella que por insuficientes motivos cree que hay pecado donde no lo hay, o que es grave lo que solo es leve. Entonces, ¿cuántas veces se da nuestro inspirador, el doctor Plinio Correa de Oliveira? Él contaba de un caso de una persona que tenía el escrúpulo de pisar cruces. Entonces él andaba viendo que, ustedes han visto que en un campo, por ejemplo, hay un montón de palitos. Entonces él, cuando pisaba 2 palitos que estaban así en forma de cruz, era que el hombre estaba completamente destruido porque él pisó la cruz. ¿Y qué era? Eran 2 palitos que estaban ahí tirados. Entonces uno ve como algo que no es pecado nunca, pisar 2 palitos en forma de cruz. Él lo veía como un pecado gravísimo, que era sacrílego. Entonces eso es escrúpulo. O también cosas que son leves, ¿verdad? Que sí son pecados, pero son algo leve, y la persona lo ve como que ya es el fin del mundo. Entonces, qué sé yo, una persona tuvo falta de paciencia con alguien y le dijo, ya estuvo. Bueno, tal vez en el momento no debería haber dicho eso y hasta tuvo una falta de paciencia, pecado venial, imperfección. Pero una persona escrupulosa después va a pasar todo el día y la noche diciendo, no, porque soy un miserable, ¿cómo le dije eso? Es que... Entonces exageran algo leve y lo hacen muy grave. Se distingue de la conciencia delicada, muchos santos tienen conciencia delicada, en que la conciencia delicada, atiende a los detalles mínimos, pero con serenidad y verdad. Entonces el santo sí sabe que yo no quiero ni la mínima imperfección en mi vida espiritual y voy a estar haciendo un examen de conciencia, en la noche voy a hacer un examen de conciencia para mejorar, a ver qué hice de malo, qué hice de bueno, pero con serenidad. Pequé, mañana me voy a esforzar para no hacer esto de nuevo. Y con verdad, tampoco inventar cosas que no han pasado. Señales de escrúpulos. ¿Cuáles son las señales de que alguien es escrupuloso? Miedo constante y perturbador en incurrir en pecado. Entonces ya el hecho de tener ese miedo y esa agitación de que no quiero pecar es escrúpulo. Excesiva ansiedad sobre la validez o suficiencia de una buena acción, principalmente acerca de las confesiones pasadas. ¿Será que ese padre tenía la intención de perdonarme? ¿Será que dijo la fórmula como debe ser hecha? ¿Será que no se distrajo y no tenía la intención de perdonarme? ¿O será que yo aquella confesión hace 5 años le dije al padre cómo debe? Todo eso son escrúpulos y no debemos darle audición porque si no nos comienza a esclavizar y a perturbar. Largas y minuciosas acusaciones de circunstancias que no vienen al caso cuando no son la esencia misma del pecado. Entonces personas que se van a confesar y comienzan a describirle al Padre hasta las cosas mínimas en la confesión que no tienen justamente la esencia de haber pecado, sino cosas mínimas, cosas superfluas. Pertinacia de juicio en no tranquilizarse con las decisiones del confesor por miedo a no haberse explicado bien, a no haber sido comprendido. Entonces, que la persona quiere explicar tanto y el confesor le dice, sí, ya entendí, no se preocupe, pasa el siguiente punto. Y la persona, no, padres, pero es que usted no me ha entendido la gravedad. Eso también es escrúpulo. Efectos de los escrúpulos. Perjudican al cuerpo empujándolo hacia enfermedades mentales y nerviosas, porque de un lado espiritual se nos pasa al cuerpo y a nuestra salud. Entonces el escrúpulo hay que tratarlo al inicio con un sacerdote y ya, no dejar que nos minen nuestra salud. Y también perjudican al alma y pidiéndole entregarse con tranquilidad y paz al servicio de Dios, a quien ya no se mira como el mejor de los padres, sino como juez vengador de las menores injurias. Entonces comenzamos a ver a Dios como un juez que está a todo momento viendo cómo castigarnos y caíste al infierno. Tener esa visión es una visión escrupulosa. Dios, por el contrario, está esperando siempre que volvamos, que nos arrepintamos, que Él quiere llevarnos al cielo a toda costa. Remedios para los escrúpulos.
esforzarse por obedecer en todo al director espiritual o al confesor. Muy importante, siempre la obediencia al confesor. Renuncie a sus propias luces, aunque le parezca ver claro lo contrario de lo que su director espiritual le manda. Entonces, no, es que este padre no sabe, y va donde otro padre y le dice lo mismo, no, es que este padre no sabe, y la persona tiene que renunciar, porque el sacerdote tiene el Espíritu Santo para poder discernir, y si le dice, ya no se confiese de eso, olvídese de eso, la persona tiene que obedecer. Humíllese en la presencia de Dios y una sus sufrimientos morales a los de Jesús y María para la salvación de las almas. Y ya estuvo. Desprecie las sugestiones del demonio, tranquilícese y tenga paciencia. Non incommodione domine. Recordémonos, Dios nunca está en la perturbación. Dios siempre está en la serenidad y en la tranquilidad. Y ya para llegar a nuestro fin, vemos el último punto de esta charla, que es algo que nos puede dar mucho miedo, que nos puede espantar, que es la divina predestinación. ¿Estaré yo predestinado a ir al cielo o estaré yo predestinado a ir al infierno y sufrir ahí por toda la eternidad? Entonces, ¿me concederá Dios al término de mi vida el don gratuito de la perseverancia final en la gracia? ¿Será que ese va a ser mi destino final? El misterio de la divina predestinación es ciertamente pavoroso si se le desvincula del hecho indiscutible de la infinita misericordia de Dios. Si nosotros estamos constantemente pensando, ¿y será que yo voy a ir al infierno? ¿Y será que cuando peque Dios ahí me va a matar y me va a quitar la vida? Y estamos en esa aprensión, en esa falta de confianza, es justamente cuando nosotros estamos mal aprovechando esa noción de que obviamente para Dios todo es presente. Para Dios Él no hay ninguna novedad. Él ve todo a la historia así en un mismo plano. Entonces Él sabe, justamente la divina predestinación es eso, que Él sabe quién se va a condenar y quién se va a salvar. Pero nosotros tenemos que tener confianza en la misericordia de Dios, de que nosotros, poniendo todo de nuestra parte y con la misericordia de Dios, nos vamos a salvar y no darle vueltas a ese tema que nos puede llenar también de muchos escrúpulos y de mucha perturbación. Entonces llegamos justamente a este punto que es nuestra salvación la que está en juego, nuestra salvación final. ¿Será que yo voy a perseverar? Yo me esforcé toda mi vida y hemos visto tantos casos de almas santas que al final de sus vidas, por ejemplo Salomón, él comenzó a caer en un pecado, en otro al final de su vida, y es muy difícil que Salomón se haya salvado porque cayó en idolatría, cayó en una depravación con miles de mujeres, y él era santo, era bueno, escribió el libro de la sabiduría, escribió tantas cosas que nos ayudan en la revelación incluso. Pero él al final de su vida se dejó pervertir. Entonces, ¿será que eso va a pasar con nosotros? ¿Será confianza? Pidamos a Dios todos los días que nos dé esa perseverancia final. Y aquí vemos cómo, para concluir, decimos, nada te turbe, porque Dios quiere sinceramente que todos los hombres se salven. Lo vemos en la primera carta de Timoteo. Entonces Él, si quiere que todos los hombres se salven, yo tengo que buscar esa misericordia, buscar ese sentimiento de Dios que quiere que nos salvemos. En consecuencia, Cristo murió por todos los hombres sin excepción. Nos dice la segunda carta a los Corintios y nos lo repite el Denzinger. O sea, todo esto es de fe. Entonces Dios quiere Cristo murió por todos los hombres, inclusive por el más pecador. Entonces, si yo creo que soy el más pecador de la faz de la tierra, bueno, Cristo murió por mí y ahí tengo mi esperanza. Dios ofrece siempre a todos los hombres las gracias necesarias y suficientes para salvarse si quieren. Dios no obliga a nadie a irse al cielo. Recordemos que lo que decía, no me recuerdo quién era, si era el padre Royo Marín o era otro teólogo, que al infierno solo van los voluntarios.
Dios no puede obligar que nadie vaya al cielo, pero Dios hace de todo. Nos da gracia, nos da los sacramentos, en fin, todas las recomendaciones, pero realmente el que quiere es el que se salva. Que algunos hayan sido predestinados al mal por el divino poder, no solo lo creemos, sino que si hubiera algunos que quieren creer tanta maldad, con toda repulsión les anatemizamos. O sea, que la iglesia condena a las personas que creen que Dios está queriendo perder a las almas. Hermano Iván, perdón, ¿Sí? A la hora de leer se comió el no. Me parece que es muy importante, sobre todo para aquellos que no están viendo, sino solo escuchando. Perdón, ¿en cuál? En esa última frase. En la última, sí. Entonces, que algunos hayan sido predestinados al mal por el poder divino, no solo no lo creemos, sino que si hubiera algunos que quieran creer tanta maldad, la maldad de que estamos predestinados al mal, con toda repulsión les anatemizamos. O sea, la iglesia condena las personas que creen que Dios está queriendo condenar las almas. Y para terminar esas últimas dos frases, que nada te espanta, pierden porque no pudieron ser buenos, sino porque no quisieron ser buenos, y por su culpa permanecieron en la masa de condenación. Y eso también está en el Denzinger, que es ese libro donde está todo lo que debe creer un católico. Y la otra frase, porque Dios no manda a nadie cosas imposibles, sino que al mandar alguna cosa, nos avisa que hagamos lo que podamos y pidamos lo que no podamos, y nos ayuda para que podamos. O sea, uno ve cómo Dios nos da todas las herramientas, Dios nos ayuda, Dios nos carga, Dios realmente nos da gracias eficaces que ni tenemos que poner mucho de nosotros, solo lo único que tenemos que hacer es lo que decía Santa Maravilla de Jesús, es si tú le dejas. Si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, tenemos la seguridad de que nos vamos a salvar y nos vamos a ser santos, vamos a llegar al cielo, a la bienaventuranza eterna. Entonces, mucha confianza en eso. Nunca nos espantemos por ninguno de los puntos que hemos visto, sino digamos que el consejo final, después de todos los que hemos dado, es confianza. Confiemos en la misericordia de Dios, confiemos en que Dios es el primer interesado en que nosotros nos salvemos y no pongamos obstáculos nunca a la gracia de Dios, y ahí nosotros nos salvaremos. Bueno, uno de los medios que Dios pone es escuchar charlas como esta, así que hermano Iván, muchísimas gracias de verdad por tomarse el tiempo, preparar esta magnífica charla y continuar con este tema que usted había abordado la vez pasada, de esta oración tan linda de Santa Teresa y que es tan útil para todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que asistieron a este video. Les recuerdo que por favor dejen su like para que podamos llegar a más personas. Los que no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ya para poder participar de esta gran familia. Y bueno, nada más desearles a todos ustedes que la Santísima Virgen les bendiga, les proteja. Cuenten siempre con nuestras oraciones y ustedes por favor recen por nosotros. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por todo y gracias hermano Iván nuevamente por acompañarnos. Con todo gusto. Salve María. In saecula saeculorum.